¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo les va, hermanos? Les saludo en la paz del Señor. Bueno, hermanos, aquí nuevamente presentes, firmes en la obra del Señor. Hermanos, tal vez en estos tiempos con una inquietud grande, ¿no? Que está viviendo toda la población del mundo. Hermanos, con esta pandemia, este rebrote que ha venido en estos tiempos, hermano. Pero, hermanos, nuestra confianza está en el Señor, en Dios, en nuestro Padre Celestial, hermanos. Y, hermanos, en estos tiempos, tal vez una palabra de Dios que promete a su iglesia, a los que le aman, hermanos, es la palabra que está en el libro de Salmos, hermanos, para reconfortar nuestra alma, para tener esa confianza que tenemos que tener en nuestro Padre Celestial y en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a dar una pequeña lectura a la palabra de Dios que está en Salmos 91, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En el 2 nos dice: diré yo Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en que confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, hermano. Hermanos, tal vez en estos tiempos, hermanos, leer esta palabra del Señor, esta promesa que nos hace nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, hermanos, y tener confianza en Él. No hay otra, hermanos. No vamos a tener la confianza en la ciencia, no vamos a tener esa confianza tal vez en la medicina. Son tantas cosas, hermano. Estamos hablando de nuestro Creador, del que ha creado los cielos de la tierra, del Eterno, de Dios, hermano. Ahí tiene que estar depositada nuestra confianza, hermanos. Con estas palabras, hermanos, quiero alentarles, Señor, a que tengan confianza en Dios, que Dios nos va a librar del cazador, de las pestes, hermanos. Si tú lo crees, hermano, eso va a pasar, hermanos. Bueno, hermanos, volviendo con nuestro tema, hermanos, más antes pedir siempre la guía del Señor. Nosotros caminamos bajo la sabiduría, bajo la voluntad de Dios, hermanos, y por eso, hermanos, tenemos que encomendarnos en oración al Señor para que Dios nos dé esa sabiduría, esa inteligencia, tal vez, hermano, que necesitamos para discernir su palabra, hermanos. Bueno, Señor Padre eterno, Dios todopoderoso, Señor, en este día, Señor, te pido por todos los hermanos, por la iglesia. Dios mío, que proteja, Señor, que tu palabra se cumpla, Señor, que tu voluntad se cumpla también, cual sea tu voluntad, Señor. Padre, gracias por todo, Señor, y en este nuevo estudio, Señor, guíanos, Señor, como siempre lo has hecho, Señor. Muchas gracias, Señor, por tenernos de pie aquí delante de nuestros hermanos seguidores de Cristo, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, en esta oportunidad hemos tenido esta inquietud, hermanos, de realizar este estudio bíblico referente, hermanos, al yugo desigual, como ya lo hemos descrito aquí, el yugo desigual, hermanos. Para entender el yugo, hermano, todos ya, tal vez algunos hermanos ya saben este término que es el yugo. El yugo es, hermano, simplemente en términos sencillos, es una unión, esa unión de dos personas, puede ser inclusive dos animales, ¿no? Como dos yuntas, dos toros, se puede decir, para surcar la tierra. Puede estar en la unión de dos cosas, ¿no? El yugo es una unión en sí, hermanos, es el término general. Pero aquí nos habla del yugo desigual, de algo desigual, hermano. Por ejemplo, puede ser de dos animales, hermanos. Tienen que ser toros y tienen que ser del mismo tamaño, tal vez, ¿no? Podemos comparar eso, ¿no? Como cuando surcan la tierra. Pero también esto nos habla también del desigual, que puede ser, digamos, una yunta, una vaca se diría, y puede ser también, digamos, algo imaginativo, un perro. Inclusive la proporción del tamaño no es igual, hermano. A eso nos es bien cuando no es igual, cuando no hay igualdad entre las partes, ¿no? También podríamos decir eso. Entonces, hermanos, vamos a sacar en este estudio, hermanos, ¿qué nos dice el Antiguo Testamento y qué nos dice el Nuevo Testamento, hermano? La palabra de Dios engloba todo. Bien puede ser Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, la palabra siempre va a ser la misma, hermanos. ¿Por qué? Porque es
es la palabra de Dios. En contextos generales, es la palabra de Dios. Toda la Biblia, la Escritura, está inspirada por Dios. Pero, hermanos, para ver esta situación, para hacer este estudio, hermanos, hemos dividido en dos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y para entrar ya en el tema, hermanos, vamos a dar lectura a la Escritura, lo que nos dice en nuestro texto base de hoy día, que está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, versículo 1, en el cual nos dice: cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Ferezeo, al Ebeo y a los Jebuseo, 7 naciones mayores, 7 naciones mayores y poderosas que tú, dice. Ahí hacemos un paréntesis, hermano. Para entender esta palabra, hermanos, sabemos nosotros que en las Escrituras nos indica que el pueblo de Israel estaba vagando, ¿en dónde? En el desierto, hermanos. Durante 40 años han vagado en el desierto. Se puede decir en otras palabras también como gitanos, sin casa, sin un domicilio establecido, ¿cómo les puedo decir? Sin provisiones de alimentos, inclusive de las necesidades básicas que es el agua, hermano. A veces cuando había bendición, no, de la peña salía el agua. Entonces Dios en esta oportunidad, ¿qué les recomienda? Que ustedes van a tomar una nación, un territorio donde ya hay pozos de agua, donde ya hay alimentos, donde hay una morada, hermanos. Entonces ya Dios está yendo algo más grande que les promete al pueblo de Israel. Pero para eso, hermanos, da una orden, es algo imperativo que les recomienda a Dios, algo preventivo, hermanos, en el cual en el versículo 2 dice: y Jehová, tu Dios, Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, a las que haya derrotado, dice, las destruirás. O sea, cuando Dios ordena que entren a esta ciudad, dice, las derrotarás del todo, Dios. O sea, derrotarás toda la ciudad. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. ¿Qué nos quiere decir con alianza? Tal vez algo más político, ¿sabes? No puedes aliarte, ¿no? Nos habla de eso, que no podrás hacer alianzas con ese pueblo, ni tendrás misericordia. O sea, no tener misericordia de derrotarlas al pueblo, porque Dios es bien claro, es imperativo. Dice que no quiere nada de ahí, dice, no tengas, en el versículo 3 nos dice, y no emparentarás. ¿Emparentarás qué quiere decir? No tener, digamos, ningún tipo de lazo, amistad, lazo más que todo, ¿no? Escogerás, digamos, una mujer de ahí, o las mujeres escogerás a alguien para emparentar, para hacer una familia, se diría en otras palabras, hermano, con ellas, ni darás a tu hijo a su hijo. O sea, no tienen que emparentar tanto mujeres como varones, nos dicen esta palabra, ni tomarás a su hija para tu hijo, a viceversa, ¿no, hermanos? Entonces en el versículo 4 nos dice: porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. O sea, imagínense, esos pueblos de ahí, Dios ya conocía, Dios lo sabe todo, hermanos. Entonces Dios dice, recomienda al pueblo que no emparenten, porque dice, si pasaría eso, si usted se emparentaría, ya no, dice, se alejarán de mí, irás en pos de otros dioses, porque imagínense, esos pueblos de la antigüedad tenían dioses de todo, hasta del aire, hasta del río, hasta inclusive un árbol, hermanos. O sea, todo era Dios para ellos, sus dioses pequeñitos que eran, pero eso, Dios es celoso, dice, no emparenten, porque si no se van a alejar, dice, ¿no? Bien claramente aquí. 2 dice, ¿no? Dice, y el furor de Jehová se encenderá sobre nosotros y te destruirá pronto. O sea, también hace una advertencia. Si usted se emparenta, el furor de la ira de Dios se encenderá y
destruirá pronto. Dice, ¿no? En el versículo 5 dice, mas así habéis de hacer con ellos sus altares, destruirás y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera, de sus dioses, y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿No? Hermanos, entonces, con esto, ¿qué está diciendo Dios? En la antigüedad mismo, ya tiene, hermanos, si ustedes lo analizan detenidamente, aquí hay dos mensajes, hermanos. Uno, que dice que no emparentarás, que no puedes tener amistad con esos pueblos, porque esos pueblos son paganos, esos pueblos tienen dioses. En otras palabras también nos dice otro mensaje que nos da el mensaje de la idolatría, que no tienen que ser idólatras, que ellos ser así. Entonces Dios advierte a su pueblo para que no se junten, no emparenten con esas tribus, con esas naciones, ¿no, hermanos? Entonces, desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, hermanos, Dios previene a su pueblo, da una orden que no tienen que juntarse con tales tribus que son paganas, hermano. Entonces también, hermano, como ejemplos, hermano, vemos, y hay varios ejemplos, hermanos, si ustedes ya los revisan, hermano, detenidamente, hay varios ejemplos. Pues uno de los ejemplos claros es de Sansón. De Sansón tanto los recomendaban que uno no tenía que emparentar con diferentes, con los moabitas. Había varias tribus que eran paganas, entonces da una orden, inclusive la familia no querían que emparentara, pero Sansón, ¿qué hace? Se emparenta con Dalila, ¿no? Y algo que no era permitido, y él, por eso, a causa de eso, pierde la fuerza, pierde la bendición que le da Dios. También, hermano, de Salomón, ¿no? Se emparenta con la hija del faraón, que no debería él tener esa relación, porque era el pueblo egipcio, ¿no? Pero lamentablemente Salomón igual tenía varias, ¿no? Esposas, se diría también siervas, ¿no? Siervas que él adoraba a Dios, pero sus siervas adoraban a diferentes dioses, hermano. Entonces, a lo largo de las escrituras, hermanos, vemos, ¿no? que las personas que han desobedecido a Dios han sido tal vez, de alguna manera, ¿no? De alguna manera tal vez han sido bendecidas en el principio. Luego, hermanos, también tiene el pecado de la desobediencia, tiene consecuencias, hermanos. Por eso vemos estos dos ejemplos bien claros en las escrituras de Sansón y de Salomón. Hermanos, entonces, para pasar aquí al Nuevo Testamento también, hermanos, algo más concreto se diría, ¿no? La recomendación que da Pablo, ¿no? Exhortándoles al pueblo de Corintios, ¿no? En el cual en las escrituras nos habla, ¿no? Nuestro texto base está en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 6, versículo 14. Dice bien claramente aquí la palabra de Dios, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Haciendo un paréntesis, hermano, este texto bíblico dice, no nos unáis con yugo desigual. Es algo general, hermanos. ¿Por qué? Porque dice aquí, no nos unáis con yugo desigual con los incrédulos. Está hablando, hermanos, de diferentes aspectos, ¿no? Aspectos, por ejemplo, aquí podemos tomarlo un aspecto, el primer aspecto puede ser matrimonial, en el cual no podemos, dice aquí, nos da una orden preventiva, podría decir. ¿Por qué? Porque está previniendo, está diciendo Dios, no puede tener comunión la luz con las tinieblas, está previniendo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Dios es sabio, pues Dios lo sabe todo, sabe por qué nos dice eso, por qué, y cuando estamos desobedeciendo a Dios, nos va mal, hermanos, nos va mal en todas nuestras actividades, entonces, en nuestra relación matrimonial. Como les iba diciendo, hermanos, entonces, esto es algo general. Uno nos habla del matrimonio, uno nos habla inclusive, hermanos, no nos unidades del
en yugo desigual, puede ser a nivel trabajo también, a nivel empresarial, a nivel administrativo, a nivel tal vez de amistad, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué yo les digo esta situación? Por ejemplo, en un trabajo, hermano, en un trabajo, o tú, a ver, un empresario, ¿no? Un empresario que tiene una empresa, una fábrica, por decir, ¿no? Que quiere emprender una fábrica. Imagínense que no le alcanza el dinero, tiene una mitad de dinero. ¿Y qué pasa? Y hay sociedad, y el derecho comercial, hermanos, establecido en cada nación, permite, hermano, a tener esas relaciones, esas sociedades anónimas, esas sociedades SRL, hermano. Entonces, según la ley, está permitido, hermano. Pueden tener, digamos, socios capitalistas, socios que inyecten, ¿no? el dinero, ¿no? A una empresa, dicha empresa. Y por eso, hermano, se crean estas sociedades que son socios, hermano. Y imagínense, ahí está metido una persona que conoce a Dios, que es seguidor de Cristo, hermano. ¿Cómo una persona que es seguidora de Cristo va a tener, digamos, un lazo de trabajo o de ser socio, ¿no? En determinada empresa? ¿Por qué, hermano? Porque ahí ya aparecen los problemas. Aparece, digamos, si la otra persona ya es socia de la empresa, va a querer hacer sus rituales, sus tradiciones, sus cosas. Pero el seguidor de Cristo no, porque ya no es esclavo de esas tradiciones, de las fiestas, de tantas cosas, hermano, o de los rituales, podría decirse también, hermano. Entonces, ahí hay un choque, hermano. Hay un choque entre la luz y las tinieblas. Entonces hay un desacuerdo. Ahí, por eso Dios en general nos dice: no nos unáis con los incrédulos, no nos unáis. ¿Qué comunión tiene la justicia con la injusticia? La justicia nunca va a estar de acuerdo con la injusticia, porque es ilícito lo que es la injusticia, y lo que es la justicia es lícito, algo que está permitido, hermanos. No hay, pues, son polos opuestos, no pueden juntarse, hermano, porque la justicia es algo real, verdadero, algo que te beneficia, algo que es de tu persona, intuito personal. Pero la injusticia, hermano, es algo ilegal, algo ilícito, está contraviniendo a la ley. Entonces, a eso se refiere. ¿Qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Imposibles, hermano. Si una persona está en la luz y la persona está en tinieblas, hermano, no hay, pues no hay. Mejor sería que la luz alumbre a las tinieblas, y las tinieblas también sean luz. Entonces, ahí tal vez, hermano, puede tener esa comunión, hermanos. Entonces, también aclarando esto, hermanos, en el libro de Mateo, en el capítulo 10, versículo 34, es un versículo que me ha hecho pensar mucho, hermanos, ¿no? Y es la verdad, ¿no? Dice: no penséis que he venido para traer paz. O sea, nuestro Señor Jesucristo nos habla, nos dice eso. No piensen, dice, que he venido a traer paz, sino espada. ¿Qué quiere decir? La espada, sinónimo de ¿qué es? De justicia, hermano. Ya hemos visto, ¿no? En la armadura de Dios, que es justicia, es la espada. Entonces, hermanos, sino espada. En el versículo 35 nos dice: porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, hermano. Y en el versículo 36 nos dice: y los enemigos del hombre serán los de su casa, los de su casa. Hermanos, ¿qué quiere decir en una interpretación sencilla, hermanos? Quiere decir, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo no ha venido, digamos, a traer paz, sino discordia, dice. Él claramente dice que va a haber discordia, va a haber, digamos, esa lucha, ¿no? Esa lucha entre un cristiano y un incrédulo. ¿Por qué? Porque, hermanos, miren, el ser cristiano tampoco, hay veces, ¿no? Me he preguntado, ¿no?
si digamos la Biblia, no juntarse digamos con los incrédulos, hermano, no quiere decir, hermano, yo al principio lo entendía de esta palabra, que a veces hay que vivir aislado de la sociedad, vivir digamos como una persona digamos que esquizofrénica, que está mal de la cabeza, no vive aislado en la calle, por ejemplo, ya son vagabundos, se descuidan de su aspecto personal, hermano, y viven aislados aparte, inclusive la gente se separa, no quiere verlo, se van por un lado, no le hablan, no. Entonces, hermano, no es así, hermano. A veces lo he pensado, he hecho este tipo de comparación, vivir así como un loco, digamos, como un mendigo, ¿no? Aislado. No, hermano, el cristiano, hermanos, tiene también, es una persona con derechos y obligaciones, hermano. Está dentro de una sociedad, hermano. Pero ¿cuál es la diferencia, hermanos? Que el cristiano es luz, pues, en medio de las tinieblas. Él tiene que ser el ejemplo de vida. Él tiene que ser el ejemplo a seguir. Él tiene que ser esa luz que nos llama, ¿no? Nuestro Padre Celestial, que tenemos que no nos convertamos nosotros a esas tinieblas, sino ellos se convierten a nosotros. ¿Cómo? Con nuestras buenas acciones, con el ejemplo de vida que damos, hermano. Entonces, no quiere decir, hermano, que nosotros como seguidores de Cristo tenemos que ser apartados del mundo. Sí, en diferentes, inclusive en las escrituras nos dicen, ¿no? Dice bien claro, la amistad del mundo es enemistad con Dios. Hermanos, ¿qué quiere decir esa palabra? ¿Cómo lo entendemos, digamos, esa palabra que la amistad del mundo es enemistad con Dios? ¿Por qué? Porque tú, hermano, si tú hablas con una persona que no es cristiana, es un incrédulo, que no cree en Dios, hermano, o que es un impío, ya cree en Dios, pero no hace caso a la palabra de Dios, hermano. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que tú cuando tienes una relación más íntima, más profunda, hermano, te va a desviar del camino del Señor, te va a desviar, hermano. A eso se refiere, hermano. Si uno por cuestiones laborales, de trabajo, de tantas índoles, hermano, tú tienes que lidiar, tienes que inclusive conversar, está dentro de tu trabajo, charlar, conversar, pero esa luz tienes que ser tú, hermano, que no tienes que convertirte a ellos, no tienes que tener tanta relación con una persona. ¿Por qué? Porque son de diferentes pensamientos, diferentes ideologías, diferentes formas de ver la vida, es diferente. Igual, hermano, en un enamoramiento de una persona es diferente, pues, hermano. Si una persona está, ¿cómo le digo? Ama a Dios. Esa persona sus prioridades están, primero está Dios, primero está, digamos, su congregación, primero está las cosas, hermano, la misión o los trabajos que desempeña dentro de la obra del Señor, hermano. Y la otra persona, entre sus cosas está, digamos, diversión, está la lujuria, está, digamos, las cosas del mundo, hermano. ¿Cómo se van a llevar? Eso mismo, ¿no, hermanos? Si pensamos bien, hermano, hay comunión y claramente las escrituras nos dicen eso, hermano, nos previenen, es algo preventivo. También es imperativo, es una orden, pero es algo preventivo. Dios nos está previniendo de algo que va a pasar, de unos problemas que podemos tener, hermanos. Entonces, bien claramente aquí, hermanos, lo hemos querido, digamos, llegar a unas conclusiones, ¿no? Y ver qué consecuencias puede haber, hermano. Por ejemplo, mire, las consecuencias del yugo desigual, a sabiendas que no está permitido. O sea, ¿a qué me refiero, hermanos, con este título, hermano? Consecuencias del yugo desigual, a sabiendas que no está permitido. Es cuando, hermano, cuando una persona, hermanos, que, por decirles, ¿no? Una persona conoce a Dios, conoce las Escrituras, es cristiano, es bautizado, ¿no, hermanos? Sabe la palabra, pero ¿qué pasa? Que, hermano, en esta situación, hermano, ¿qué pasa? Viceversa, o una hermana que es cristiana, que es convertida, que es bautizada, que ama a Dios, hermanos, ¿qué pasa?
a su vida entra la carnalidad. ¿Qué es la carnalidad, hermano? Los deseos de la carne. ¿Qué pasa con los deseos de la carne? Que una persona le enamora o viceversa, o un hermano enamora con una persona que no es de su mismo yugo, que no es de su misma creencia, hermanos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hermanos, ¿qué pasa? El diablo, hermanos, si no te puede llevar al infierno el diablo, te hace un infierno de tu vida. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué te va a hacer el infierno de tu vida? ¿Por qué, hermano? A veces, hermano, ¿qué pasa? A veces nosotros, cuando hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo y hemos declarado que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, hermano, Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Tú, hermano, que me estás viendo, tú, joven, que estás enamorando, tú, joven, que tal vez quieres tener una pareja, hermano. Dios nos elige a nosotros y nos trae a su camino, hermanos, con un propósito, hermano. Tal vez, hermano, tienes un llamado de Dios. Tienes un llamado a la iglesia, al pastorado, al evangelismo, o tienes un llamado, hermano, a la alabanza, hermano, a la alabanza, al grupo, al ministerio de alabanza, algo tienes un llamado, hermano, tienes un servicio al Señor. ¿Qué pasa? El diablo, hermano, si no te puede llevar al infierno, ¿qué pasa? El diablo trunca, el infierno te lo hace aquí, hermano, y para eso utiliza, hermano, este tipo de armas que son de la carne, hermano, que es el yugo desigual. Utiliza, hermano, a personas, ¿y qué pasa, hermano? Trunca todos tus propósitos, todo tu llamado que te ha hecho el Señor, trunca, hermano. Trunca, hermano, y entonces ahí, hermano, ya no sabes tú, hermano, el rato, hay veces tarde son los arrepentidos, cuando ya, hermano, ya tienes hijos, ya tienes familia, tienes hijos. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Qué vas a hacer? Lo único es, hermano, es, por eso aquí lo hemos puesto, hemos enumerado. Primero, hermano, cuando tú sabes la palabra, hermano, y sabías que no te había una orden preventiva de Dios y tú lo has hecho, hermano, ¿qué estás haciendo? Estás en desobediencia a Dios, estás desobedeciendo a Dios, hermano. Desobedeces a Dios, lo primero. Lo segundo que pasa es que te alejas de Dios. Te alejas de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque tú, hermano, al estar con una persona que está en las tinieblas, cuando ya tienes familia, hermano, difícilmente pues que puedas retroceder. Ya lo piensas 3 veces, ya da el primer paso, hermano, que es el matrimonio. Ya rápidamente vienen los hijos, tantas cosas. Y, hermano, y en el medio de eso ya lo piensas muy bien. Tus hijos hay veces están por eso aquí dice, pues, bien clara la palabra, dice, porque dice, ha traído disensión al hermano contra su padre y a su hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿No ve? Entonces, para un cristiano, ¿quiénes van a ser sus enemigos? Su propia familia, su esposa, ¿Por qué? Por desobedecer a Dios, hermano. Y los problemas conyugales y familiares ahí se presentan, hermano. Si uno es cristiano, hermano, va a quererse, hermano, por decirles, hermano, una persona va a querer, si la persona que no es convertida va a querer ir a las fiestas, va a querer tal vez divertirse como era joven, como en las tradiciones del mundo, hermano, en las tradiciones, en las cosas del mundo, hermano, va a querer estar ahí, pero el cristiano ya no va a querer ir a la iglesia. Hay un choque dentro ahí, ya no están de acuerdo, hermano, porque bien claramente la palabra de Dios nos dice, cuando uno se une en matrimonio, son uno solo, hermano. Y el varón es la cabeza, él es la cabeza, y el cuerpo es la mujer. Y, hermano, los dos tienen que ir juntos a todo lugar, hermano, porque imposible es que la cabeza se va a separar solito, va a ir sin el pie, porque se necesita de la mujer para ir a un lugar, para estar, o sea, la palabra espiritualmente nos dice eso, hermano. Y hermano, hay que creer a lo que dice espiritualmente, y es verdad, hermano, no podemos dudar de esa palabra, que somos uno solo ante Dios. El matrimonio es uno solo, somos solo una persona, hermano. ¿Cómo vas a estar mal con tu cuerpo? O bien tu cuerpo va a estar bien y la cabeza va a estar mal. Entonces, a eso se refiere, hermano. Entonces, esto es bien, ¿cómo les digo, hermanos? Es bien importante, hermano, para ti, joven, que me ves, para ti, hermana, que me ves, tú piénsalo bien, piénsalo 1000 veces antes de unirte,
y desobedecer a Dios, unirte en yugo desigual. Tú que conoces a Dios, no puedes hacer lo contrario. No des riendas sueltas a tu carne, tal vez por una atracción física con una persona. Yo tampoco, hermano, no estoy diciendo, por ejemplo, hay veces, ¿no? Es bueno contar estos testimonios porque antes, por ejemplo, hermano, a mis padres, ¿no? Les decía, ¿cómo alguna vez, ¿no? Cuando ya somos mayores, les preguntamos a nuestros padres, les decimos, ¿cómo han enamorado? ¿Cómo han estado esta situación? Y antes, hermano, era distinto. Antes, hermano, en los pueblos, ¿qué pasaba, hermano? A veces los papás, ¿no? De los hijos charlaban entre ellos, que son una hija con tu hijo, listo, los hacían casar, inclusive no enamoraban, dicen esos tiempos, no enamoraban, le decidían el papá, los padres de los novios, nomás decidían, se casaban, no había noviazgo. Ahora un tiempo liberal que tienes que enamorar, tienes que ver si tienes afines o no, hermano. Entonces, más distinto, inclusive, ¿no? En la antigüedad, en el pueblo de Dios, bien claramente Dios, no te metas con los jebuseos, con los amorreos, con los cananeos. Aquí nos da una exaltación. Igual antiguamente era así, hermanos. Inclusive de pueblo en pueblo no querían, que del mismo pueblo tenía que ser, del mismo pueblo tenían que casarse, hermano. Entonces, y bien claramente, hermano, aquí nos exhorta tanto la familia como digamos los parientes. Y la palabra de Dios es más fuerte inclusive, hermanos. Por eso, hermanos, los problemas conyugales y familiares, por desobediencia a Dios. Y en los conyugales, por ejemplo, como les decía, hasta en la música, hermano, hasta en la música pasa eso. En la música, el cristiano va a escuchar las alabanzas de Dios, pero la persona que no es convertida, ¿qué va a preferir? Va a preferir la música del mundo, hermano. Y ay, pues, ¿cómo le digo? Se diría, ¿no? Un infierno, ¿no? Antes de ir al infierno ya están viviendo un infierno en su propia casa, hermano. Por eso dice aquí la palabra, si diga, los enemigos del hombre serán los de su casa. Dice, bien claramente Jesucristo nos habla con una verdad impresionante, ¿no? Y es verdad, hermano. Hay veces cuando es el yugo desigual, los enemigos están en la casa. Allí te están haciendo la vida imposible, hermano. Y al final, hermano, ¿qué pasa, hermano? A veces hay destrucción del matrimonio, hermano. Y cuando ya hay hijos, hermano, cuando ya hay personas que son, digamos, estás bajo la tutela de esas personas, de tus hijos, hermano, y es más, ¿cómo les diría? Es más grave, tal vez no es la palabra, pero es más problemático. Es tal vez más, con más culpa, hermano, porque los hijos no vienen al mundo por venir, hermano, fruto de un amor, hermano, fruto de algo pensado, hermano. Entonces, tú ya tienes más problemas conyugales, problemas matrimoniales, hasta familiares, hermano. Hay veces ya hasta la familia, los papás del inconverso, o viceversa, los papás del cristiano, ya hay una lucha entre ellos. O sea, tú al unirte en yugo desigual, inclusive causas problemas más allá a tus parentescos familiares, inclusive suegra con suegro, o con suegros con suegros, hermano, ya no tienen ese tipo de amistad, hermano, porque son de diferentes creencias religiosas, hermano. Entonces, por eso, hermano, Dios es bien sabio y nos advierte de estas cosas, hermano, nos advierte algo preventivo, ¿no? Por ejemplo, hermano, también en esta segunda parte, en este título lo hemos querido, el matrimonio sin conocer la palabra, y si cualquiera del matrimonio se convierte, dice, se convierte, o sea, hay una pregunta en este título, el matrimonio sin conocer la palabra, y si cualquiera del matrimonio se convierte. ¿A qué me refiero, hermanos, con esta palabra? Hay dos situaciones que pasan. Una, la que les he dicho primeramente, que las consecuencias del yugo de Dios, a sabiendas que era cristiano, que sabía la palabra de Dios, que él conocía la palabra, que sabía que no tenemos que unirse con yugo desigual, pero lo hace, ¿no ve? Ese es a sabiendas, hermano, está en desobediencia con Dios. Pero esto es lo contrario, hermanos. Cuando una persona, por ejemplo, hermanos, se casa, ¿no? Se casa en el mundo sin conocer a Dios, sin ser cristiano. Tanto la esposa como el esposo son inconversos, que no se han convertido al Señor. Se casan como cualquier persona normal, hermano, del mundo. Se casan, contraen nupcias, listos, se casan, hay hijos, todos. Hermanos, después
de algún lugar o algún propósito que tiene Dios, hermano. Cualquiera de ellos, esposo o esposa, conoce a Dios. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando conoce a Dios, hermanos, ya no es pues, los dos no están en tinieblas, uno ya está en la luz, hermano. Y el que está en la luz, hermano, su lucha es grave, hermano. ¿Por qué yo les digo? Es mi caso, hermanos. Es un testimonio. La Biblia nos dice, hermano, que con nuestros testimonios tenemos que dar a conocer nuestro testimonio, porque es así. Yo, pues, hermano, primero me he convertido, hermano, he conocido la palabra de Dios. Les digo la verdad, hermano, la verdad os hará libres, hermano. Yo, hermano, tenía miedo antes de convertirme, no, me daba miedo a fallar a Dios, que tal vez puedo retroceder, no. O sea, tenía ese miedo a Dios, no, tal vez me puede ir peor, no. Y hermano, y veces yendo así, por curiosidad yo iba, hay veces, ¿no? A la congregación de mi hermano, iba y escuchaba, y en una de esas, hermano, decía, ¿no? El reino de Dios es para los valientes, hermano. Ahí he dicho, no, yo no soy cobarde, tengo que afrontar las cosas, y hermano, y me he convertido, hermano. Y ahí a venir los problemas con la esposa, que esto, que lo otro, hasta como les decía, hasta en la música, hermano, pasa esto, te hacen la guerra con la música, ¿no? Y pasa eso, hermano, pero tú tienes que estar fuerte, hermano. Tú tienes que estar fuerte. ¿Por qué, hermano? Tú cuando decides algo, hermano, algo que te va a marcar tu vida, hermano, que te va a direccionar. Si están diciendo a este lado tienes que ir, hermano, es algo serio, hermano, no puedes tomarlo de chiste, hermano. A veces, hermano, me sorprendo yo, ¿no? Dicen en diferentes lugares, ¿no? Cuando en la congregación, en todo lugar pasa eso, hermano, no solamente puede pasar en el exterior, en todo lugar, hermano. Vemos, hermano, ¿no? A veces no es bueno también, ¿no? Entrar en intimidad con los hermanos, y siempre, ¿no? Tú no hay en alguna vigilia o algo, cuentan testimonios, hermano. Hay personas, hermano, que solitas van a la iglesia, hermano. Solitas se les encuentra, hermano. Y dice, ¿qué tiempo ya asistes? No, ya estoy asistiendo casi 10 años, pero sola. Mi esposo no quiere convertirse, hermano. Yo a veces me pregunto, ¿por qué no? Porque de mi hermano ha sido rápido, no sé por qué, tal vez el Señor ha sido misericordioso con mi vida, ¿no? Porque tal vez yo también sufría, hermano, así, porque yo solito era, hermano, y entonces sufría y clamaba al Señor para que toque el corazón de mi esposa. Y mi esposa, la verdad, no le ha tocado con enfermedad, con cosas, ¿no? Y en otros casos de las hermanitas me sorprendo, 10 años, sí, 10, 15 años que van solas y no les acompaña, ¿no? Su pareja, hermano, tanto esposo como la esposa, viceversa, ¿no, hermanos? Y digo, ¿ves qué pasa? ¿Por qué, hermano? Tal vez no, hermanito, no es por criticar, no es tal vez por hablar de más, hermano, tal vez no están cumpliendo la palabra, tal vez a veces me pongo, lo único que me se viene a la mente es tal vez un pie está en este lado, en el camino, y otro pie está en Dios también. Entonces, esas son las cosas que truncan al cristiano, esas son las cosas que tal vez escapamos de la bendición de Dios, porque Dios, hermano, bien claro su palabra, son uno solo, dice, hermano. Si uno va al camino del Señor, automáticamente debería la esposa coadyuvar, orar, porque también, hermanos, Dios lo dice en su palabra, hermano, son uno solo, hermano. Si a uno lo ha llamado, es un propósito para que la esposa también vaya, también los hijos sean educados bajo esa percepción, tal vez esa educación que deberían tener de que sus papás son cristianos y van a seguir. Imagínense, hermano, aquí, no yendo lejos, hermano, a veces el ejemplo de vida de los padres es el ejemplo de vida para los hijos. ¿Por qué? Porque si el papá, hermano, es estudioso, honra a Dios, no se dedica a las cosas del mundo, a las borracheras, los hijos son iguales, hermano. Si va a ir a un lugar o va a estar mal, hermano, va a sentir no le va a gustar, hermano. Pero si una persona va a crecer en ese ambiente de diversión, de tantas cosas, hermano, no se va a habituar, para él va a parecer normal, hermano. Entonces, a eso se refiere, hermanos, con esta palabra, hermano, que cuando uno, hermano, no ha conocido a Dios ambos, y uno es llamado, hermano, ¿qué dice, hermanos, el apóstol Pablo, hermano? ¿Qué dice a esas personas? Por ejemplo, nos dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 10, nos dice,
Pero a los que están unidos, dice bien claro, unidos en matrimonio, dice, ¿no? Mando, no yo, sino el Señor Jesucristo, que la mujer no se separe del marido, dice, ¿no? No se separe del marido, dice, no se separe, y si se separará, quédese sin casar. O sea, no se separe del marido, y si se separa, dice, quédese sin casar. Y bien claramente dice, quédese sin casar. A ver, hermanos, esta partecita, tal vez haciendo un paréntesis, quiero explicar, hermanos. ¿Qué pasa? Cuando una persona, hermanos, por decirles, como hace rato les he dicho, conoce al Señor Jesucristo, uno de los, tanto el varón como la mujer, conoce a Jesucristo. Si la mujer repudia, digamos, al esposo, o viceversa, o el esposo repudia a la mujer porque es cristiana, ¿qué pasa, hermano? El cristiano dice bien claramente, aquí nos exhorta la palabra, dice, no deje a su marido, dice, no lo deje, dice. Si tú eres cristiano, hermano, y a tu mujer, porque es del mundo, no, me separo, la palabra dice, no podemos estar en yugo desigual. No, hermanos, tú tienes que seguir con ella, orar, clamar, ayunar, hermano, para que se convierta tu cuerpo o tu cabeza, viceversa, hermano. Entonces, a eso se refiere la palabra, hermano. Tú no puedes tomar la iniciativa como cristiano, separarte de ella, sino si ella decide, hermano, puede separarse de vos, o viceversa. Si digamos el hermano decide separarse de la hermana cristiana, entonces de su esposa cristiana, hermano, que lo haga, hermano, está en su derecho. La ley de la sociedad le ampara, hermano, pero tú no seas causante, hermano. A eso se refiere esta palabra, hermano. Y si se separa, quédese sin casar, ¿no ves? Dice, o reconcíliese con su marido, y que el marido, dice, no abandone a su mujer, viceversa, ¿no? Ahí nos da ambos tipos, bien al marido, también a la esposa, que no lo deje. No puede ser causa, hermanos, de que digamos el evangelio, si es causa para el que se ha convertido, está mal, es un error, porque, hermanos, a veces entendemos mal la palabra. Pensamos, hermano, que si bien uno aquí, sin conocer al Señor, se han casado, como el mío, hermano, sin conocer al Señor, cuando ya conocí al Señor, automáticamente mi esposa pasa un año y ya se ha venido a mi lado, ha tenido los mismos, inclusive ahora, hermano, estamos más unidos que nunca, hermano, y eso se ve en varios matrimonios que están en el Señor, que están firmes en la voluntad del Señor, que han obedecido al Señor, ¿no ve? Hermanos, entonces, a pensarlo muy bien. Tú, más que todo, hermano, tú que eres joven, que no tienes pareja, hermano, que tal vez te sientes solo, hay determinada edad, ¿no? Del hombre, hermano, a todos nos ha pasado eso, hermano, a la hermana igual, determinadas tiempo o edad de cada persona, hermano, nos sentimos solos, queremos compartir con alguien nuestra vida, nuestros problemas, contarle a alguien, ¿no? Nuestro problema en el trabajo o convivir, en otras palabras, hermano. Piénsalo bien, hermano, porque no es un chiste, hermano, tener una relación que no esté de acuerdo con la voluntad del Señor. Por eso bien claro dice, no nos unáis en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas, hermano? Y estas son las consecuencias que pasa, hermano, cuando uno se desobedece a Dios, hermano. También lo he hecho un gráfico, hermano, para que entendamos mejor, hermanos, aquí. Esto, por ejemplo, hermanos, son dos personas. Puede ser viceversa, esto puede ser el marido y esta la mujer, o bien el marido o la mujer, como ustedes lo interpreten, hermanos. Puede ser viceversa, pero a este lado lo he puesto el cristiano, hermano, y a este lado el impío. Puede ser, como les decía, el esposo o la esposa, hermano. Ahora, ¿qué pasa, hermano, por ejemplo, en el aspecto espiritual, hermano? ¿Qué pasa? Aquí está el cielo, hermano. Aquí está el cielo. Mira, imagínense, tenemos dos escaleras aquí. La escalera a este lado del cristiano, hermano. Se supone que el cristiano está escalando peldaños, pues está subiendo, hermano. Está subiendo al cielo, hermano. Al cielo está subiendo el cristiano. Él es luz, bien claramente la palabra dice, él es luz o ella es luz.
cualquiera de los dos términos. Entonces está escalando aquí, pero mientras tanto el impío, la persona que no está convertida al Señor, ¿qué pasa? Está aquí abajo, hermano, está aquí abajo. ¿Por qué? Porque él vive en las tinieblas, es esclavo todavía. Hermanos, tal vez esta palabra los quiero complementar. ¿Por qué es libre? O sea, es porque es esclavo. A veces entendemos mal, ¿no? ¿Por qué es esclavo? Porque él es esclavo de qué? Lo primero, de las costumbres, de las tradiciones, de la forma de vivir, hermano, de sus cosas, de las cosas que le han inculcado, tal vez no, pero él es libre, pues. ¿Por qué? Porque él no sigue a las tradiciones, no sigue a los rituales, no sigue a las cosas de este mundo, hermano, porque bien claramente la palabra dice: la amistad del mundo es enemistad con Dios, ¿no? Bien claro dice, hermano, y dice también Dios: a los que honra, o sea, si tú honras a Dios, Dios también te va a honrar, te va a bendecir, hermano. A eso se refiere. Entonces, hermano, a ver, ¿cuál es más fácil? A ver, físicamente, por la gravedad, hermano, a ver, lo analizaremos. Mire, él está en la luz, él está en la luz. Si aquí, hermano, le da la mano al que está en las tinieblas, hermano, va a ser tal vez mucho esfuerzo, hermano, para jalarle hacia arriba, para subirle al cielo, para subirle a la luz, hermano. ¿Por qué? Porque va a ser difícil. Por la ley de la gravedad no va a poder, hermano, no va a poder, porque ella está aquí abajo en las tinieblas. Pero mientras tanto, viceversa, hermanos, él está en las tinieblas, o ella, o el esposo o la esposa de las tinieblas. Va a ser más fácil agarrarle de la mano y jalarlo para abajo. ¿O no, hermanos? A ver, analicemos, hermano. ¿Cuál es más fácil? Que el esposo o la esposa, cualquiera, le pueda jalar al que está en el cielo, al que está subiendo al cielo, está en la luz, lo agarra de la mano, lo jala hacia las tinieblas. Por fuerza de gravedad se va a caer. Pero él que está en la luz, le da la mano, va a ser muy difícil que le haga subir aquí. Pero también, hermanos, se ha dado casos que la persona a veces no dice, comenta en esta situación que Dios ha tenido un propósito conmigo. Yo me he casado a él para rescatarlo de las tinieblas. Dice. No, hermano, puede ser, ¿no? De 1 en 1000, puede haber, hermano, ese caso. Pero en lo general, por regla general, hermano, por eso Dios exhorta aquí. Por eso Dios, hay veces, hermano, queremos la palabra tomarlos a nuestra conveniencia. No es así, hermanos. Bien claramente en este ejemplo lo vemos. Este gráfico es muy didáctico, hermano. Que es más fácil que las tinieblas jale a la persona que está en la luz, que está subiendo al cielo en la escalera del cielo. Lo jale por la gravedad, va a ser más fácil. Mientras al que está en la luz, al esposo o esposa, que lo jale a las tinieblas, va a ser más complicado, va a tener que ser muy fuerte para jalarlo y subirlo hasta arriba, como alguien, ¿no? En algunas películas se ve, ¿no? Cuando alguien está en el pozo y le pasan una soga, le jalan, el otro se agarra bien, inclusive entre 4 5 lo jalan del pozo, lo sacan, ¿no? Pero él solito podrá, yo digo. Entonces, hermanos, con este ejemplo queda demostrado, hermanos, que es más fácil que las tinieblas jale a la luz, que la luz jale a las tinieblas, hermano. Con este estudio, hermanos, y siempre, hermanos, pidiendo siempre a Dios, hermanos, que estas palabras que les he dicho, hermanos, sean de bendición y que lo meditemos, hermanos, que meditemos, hermanos. No solamente que nos conformemos, hermanos, con este estudio bíblico, que por nuestra cuenta, hermanos, leamos un poquito la Biblia, leamos Corintios, hermanos, que ahí está todo, que nos dice, por ejemplo, del problema del matrimonio, en el capítulo 7, todo el capítulo 7, hermano, leamos por nuestra propia cuenta, sepamos cuál es el propósito de Dios, cuál es la voluntad de Dios, de quién nos está previniendo Dios. Dios da órdenes imperativas, pero también son preventivas, hermano. Tomémoslos de ese manera y no desobedezcamos a Dios, porque las consecuencias son fatales, hermano. Son fatales, hermano. A pensarlo bien, a meditarlo bien, hermano. A veces estas cosas, hermano, miren,
Yo que no estoy dando mucho tiempo, hermanos, soy sincero. No estoy dando mucho tiempo, pero hermanos, en los poco tiempo casi no me han predicado de esta situación, no predican, son cosas muy delicadas, hermano. Tal vez a veces no, los siervos del Señor piensan que al predicar estas prédicas fuertes, piensan que se va a escapar, ¿no? Los hermanos de la congregación, pero hay veces, hermano, es necesario tener estas prédicas. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios esté preparado, ¿no? Que esté orientado bien, que sepa estas situaciones del yugo desigual, para que sepa con quién enamorar, con quién tener una amistad, con quién tener una sociedad en el tema de trabajo, en el campo empresarial, todo eso. Esté apercibido el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Entonces estos estudios son bien importantes, hermanos, a tomarlo muy en cuenta, que no es tal vez un concepto, ¿no? Una idea que yo doy. No, hermanos, está escrito, hermano. Es la palabra de Dios, es la orden de Dios, hermanos. Bueno, hermanos, muchas gracias por escucharme, hermanos, y también pedirle al Señor siempre que ilumine nuestros corazones, que nos dé sabiduría para saber estos temas principales del yugo desigual. Señor, te pedimos, Señor, que nos des entendimiento para decidir estas cosas, principalmente a los jóvenes que recién están conociendo a su pareja, que están enamorando, tal vez están equivocados, tal vez también, hermano, los hermanos están encaminados bien, para ellos que sea de bendición estas palabras que hemos dicho en este estudio bíblico, Señor. Muchas gracias, Señor, por tenernos de pie, Señor. Y toda la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. ¡Gloria a Dios!